Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Hoy estudiaremos la palabra del Señor, la naturaleza de la iglesia. Hemos venido estudiando una serie sobre la iglesia, doctrina de la iglesia, y hoy tenemos nuestro estudio número 12. Nuestro tema, la iglesia y la adoración. Les recuerdo que en este momento usted puede tomar el teléfono y enviar un WhatsApp o llamar a sus familiares, vecinos, amigos, conocidos y decirles que entren a santel.info y así podrán ver en directo el mensaje de la palabra del Señor, el estudio bíblico y un tiempo de alabanza. Recuerde que al terminar el estudio bíblico viene un tiempo de alabanza y luego tendremos la predicación de la palabra del Señor. Y en la tarde y durante la semana usted puede entrar en YouTube Santel TV o también en las redes sociales y buscar nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar y disfrutar o compartirle a otros acerca del estudio de la palabra del Señor, y puede repetirlo cuantas veces quiera el estudio y también la predicación. Oremos al Señor por la vida de nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos, por la salud física, la salud espiritual, la salud emocional, también la salud de la economía, y pidámosle salud al Señor por nuestro país. Hay una crisis bien fuerte en nuestro país, la situación está candente cada día, se ha perdido muchas vidas durante estos días pasados de paro, pero pidámosle al Señor que vuelva la calma a nuestro país, nos dé gobernantes justos, gente que aplique la justicia como debe ser, y también que se preocupen de ayudar a los necesitados. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu infinito amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de nuestras vidas, por cuidarnos a todos y cada uno de nosotros, a resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, y permite, oh Dios, que te glorifiquemos en todo tiempo. Soberano Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer las cosas conforme a tu voluntad, que cumplamos tu propósito en nuestras vidas. Sana, eterno Padre, los cuerpos de los hermanos que están enfermos, pasando tu mano sanadora y divina sobre ellos. Sabemos que la medicina solamente es un paliativo, ayuda al cuerpo a trabajar, pero que la sanidad total solamente la das tú. Por eso, Padre, te imploramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. También, eterno Dios, te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos y bendigas nuestra patria. Señor, por favor, para esta pandemia, eterno Dios, en el mundo y en nuestra Colombia, para también, eterno Padre, la violencia que se está desatando en nuestro país, y permite que la justicia tuya sea aplicada en cada vida. En el nombre de Jesús te lo agradecemos con acción de gracias. Amén y amén. La iglesia y la adoración. La adoración, mis amados hermanos, es mucho más que algo que hacemos en la iglesia. Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debe ser agradar a Dios. Eso es lo primario, agradar a Dios y darle gloria. La adoración, por lo tanto, esa adoración verdadera no es egocéntrica, es teocéntrica. ¿Por qué razón? Porque en el centro del escenario no estamos nosotros, está Dios. No es que adoro cuando cantan lo que a mí me gusta, cuando se hace en la iglesia lo que me gusta, cuando leen el texto que me gusta, cuando oran lo que por mis necesidades. La verdadera adoración está centrada en Dios. Busca agradar a Dios. La forma en que adoramos a Dios muestra si realmente tiene importancia en nuestra vida. Ciertas prácticas religiosas externas, tales como ritos, ceremonias y oraciones, pueden mostrar adoración, pero debemos prestar especial atención a lo que Dios nos dice en la palabra. Dios nos dice que aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Padre que le adoren.
Esto le aclaró el Señor a la mujer samaritana cuando ella le dice: Señor, nuestros padres adoraron en este monte. En el monte de Gerizim habían levantado un templo y Herodes se lo levantó para tener contentos a los samaritanos, pero en Jerusalén era el templo mandado a construir por Dios en la época de Salomón. Y Jesús le respondió a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Padre que le adoren. En la adoración, la palabra de Dios es predicada, es enseñada, es experimentada dentro de la comunidad de fe. La adoración, por lo tanto, es el testimonio de la iglesia ¿de qué? De ese poder salvador del evangelio. La adoración es el lugar donde la iglesia afirma y reafirma la presencia de Dios en el mundo y en la comunidad de creyentes. ¿Cuál es la misión de la iglesia en la adoración? El señor James White dijo que la adoración cristiana es el acto deliberado de buscar acercarse a la realidad en su nivel más profundo por medio del conocimiento de Dios en y a través de Jesucristo y responder a ese conocimiento. Tomando en cuenta esto que dijo el señor James, nos sugiere entonces que la adoración, primero, requiere un esfuerzo consciente de parte de nosotros. 2, que busca trascenderse, o sea, ir más allá de lo que vemos aquí cotidianamente en este mundo. 3, que está dirigida a Dios. No está dirigida al hombre, no está dirigida a la gente, no está dirigida a la congregación, está dirigida a Dios. 4, es cristocéntrica, o sea, está centrada en Cristo. Cristo es el personaje central de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en quinto lugar, que evoca una respuesta del adorador. O sea que, cuando adoramos, Dios está esperando una respuesta de nuestra parte. La adoración entonces no es algo que hacemos para Dios, sino una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, no lo hago para Dios, doy es una respuesta, una gratitud, una expresión de alabanza, una expresión de adoración por todas aquellas cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida. Este esfuerzo involucra un sentido de trascendencia, un intento de ir más allá de nosotros mismos a una dimensión más profunda de nuestra vida espiritual. La trascendencia entonces reconoce que Dios es santo. Santo, 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 como dice Isaías 6. Que es alto y sublime. Que inescrutables son sus caminos, como dice Isaías 6.1 y Romanos 11.33. Ahora, mis amados hermanos, Dios no puede ser manipulado, solo puede ser encontrado. Dios, no la congregación, es el objeto de la adoración cristiana. Algo que debemos tener en cuenta, que debemos tener muy claro. Puesto que Dios es santo, como dice Isaías 6, santo, 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 la adoración es cosa seria. No es necesario que sea sombría o rígida, pero sí que sea seria. La iglesia nunca debe confundir lo sentimental, lo trivial, lo superficial con adoración genuina. La adoración, pues, no depende de nuestra experiencia individual, no es convalidada por la presencia de alguna gratificación espiritual inmediata, sino por una genuina respuesta de fe a Dios. Cuando adoramos, vamos a Dios en fe, creemos que Él está allí y está escuchando nuestros ruegos, está escuchando nuestras súplicas, está escuchando nuestra alabanza. Por eso la comunidad es un elemento inseparable en la adoración cristiana. Y aunque la adoración genuina puede darse en privado,
La iglesia es la comunidad donde se cultiva la adoración. La comunidad provee una fuente de aliento cuando es difícil tener fe. Y es una fuente de confirmación cuando la fe es clara y es segura. Ahora, con frecuencia la adoración tiene que ver con un redescubrimiento de los eventos de la salvación que ya conocemos y que con frecuencia olvidamos. Para muchos observadores y participantes, la adoración cristiana parece ser demasiado repetitiva. Pero cuando las personas oyen y festejan esa vieja historia, vuelven a ser suyas las verdades de esa historia. O sea, ¿por qué repetir otra vez lo de Navidad? ¿Por qué repetir otra vez lo de Semana Santa? Bueno, porque cada vez que repetimos esto, cada vez que repetimos esa vieja historia, vuelve a ser una verdad en nuestra vida. Por eso la iglesia no debe temer ni rechazar el ritual de la vida de adoración. De hecho, cierta medida de ritual es sana y es inevitable. La repetición del bautismo, el frecuentar la cena del Señor, esto provee significativos rituales en las verdades del Evangelio que se repiten a través de la vida de la iglesia. Por eso el Señor dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo? Todas las veces que lo hicieres. Es cierto que la adoración ritualizada puede socavar la vitalidad espiritual. O sea, a veces se vuelve tan monótona y tan repetitiva que parece ser que no tuviera espiritualidad. Hasta a veces solamente los que participan están simplemente cumpliendo con los movimientos de la adoración y no están esperando nada ni recibiendo nada. Sin embargo, mis amados hermanos, el ritual en la adoración es algo sano e inevitable. El ritual de la adoración le da un sentido de seguridad y de fuerza en medio de las pruebas inesperadas de la vida. La iglesia que centra toda la energía en la adoración, en lo inmediato y en lo espontáneo, puede promover el caos en lugar de un encuentro divino. O sea que la adoración no es a la topa tolondra, tiene que ser algo que está elaborado, que está dirigido por el Espíritu Santo, que tiene un orden. La iglesia primitiva descubrió el valor del ritual y la repetición en la adoración. Eso es lo que se llamaba como el año cristiano. ¿Y cuál era el año cristiano? O sea, volver a contar la historia de Jesús en ocasiones específicas, como el Adviento, o sea, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, y contarlo de una manera diferente. Y siempre que se cuenta, experimentamos cambios en nuestra vida y que van de un año a otro, pero de todas maneras, cuando nos vuelven a contar la historia de la Navidad, cuando volvemos a escuchar acerca del sacrificio de Jesús, podemos experimentar cambios en nuestra vida por la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Navidad nos da una hermosa oportunidad para volver a descubrir el significado espiritual que tiene y salirnos de esas distracciones de una fiesta cada vez más secularizada, cada vez más pagana. Adviento significa simplemente venida. En el Adviento se trata de un tema particular. ¿Y cuál es? Esperanza, gozo, paz, amor. Y esto llama a la iglesia a reflexionar sobre Cristo y su venida al mundo. De esta manera entonces nos alienta a niños y a grandes a recordar el significado verdadero de la Navidad. En la Cena del Señor, por ejemplo, es la mejor característica del ritual. Jesús instó a sus discípulos a recordarle todas las veces que tomáramos la cena en su nombre. Veamos la iglesia, la comunión y la adoración. O sea, en la iglesia la comunión y la adoración.
Dice la palabra del Señor que consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. La iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes. No es una denominación, secta o asociación. La iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia no es una organización, sino una comunión, un compañerismo que incluye creyentes. La definición de adorar es reverenciar con sumo honor o respeto. Es rendir a la divinidad el culto que le es debido. Así está en el pequeño Larousse ilustrado. La verdadera adoración, por lo tanto, implica mucho más que hablar a Dios en un servicio religioso. En realidad, mis amados hermanos, la adoración a Dios es algo que se define a todo lo largo y ancho de las Escrituras, de la palabra del Señor, no solo en un pasaje. No se limita la adoración a la alabanza. En el sentido más amplio de la palabra, adorar a Dios significa reconocerlo verdaderamente. Conocer su naturaleza, conocer sus atributos, conocer sus caminos, conocer sus enseñanzas. Lo que se demuestra derramando nuestro corazón en alabanza y gratitud y en las acciones que corresponden a dicho reconocimiento. Por lo tanto, las palabras adoración y alabanza están en boca de millones de personas, seguramente más que nunca antes en la historia. Y esto es algo muy bueno, cuando se trata de una adoración, de una alabanza que es bíblica y hecha al único Dios verdadero. Sin embargo, yo me atrevería a sugerir, mis amados hermanos, que aún los que adoramos y alabamos al Señor de todo corazón, no siempre hemos dedicado tiempo a estudiar lo que nos enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. ¿Alguna vez usted ha buscado las palabras adorar y alabar en la Biblia para ver cómo se usan? La forma en que adoramos a Dios muestra si realmente tiene importancia en nuestra vida. Ciertas prácticas religiosas externas, tales como ritos, ceremonias y oraciones, pueden mostrar adoración. Pero debemos prestar especial atención a lo que Dios nos dice sobre ello en la Biblia. En primer lugar, según la Biblia, adorar es postrarse ante Él. ¿Sabías que la palabra adoración no se encuentra en la Biblia? Por lo menos en la versión Reina Valera de 1960. Es sorprendente, ¿verdad? Ahora, sí lo que aparece es la palabra adorar 150 veces. O sea, no se encuentra la palabra adoración, se encuentra la palabra adorar. Ahora, detrás de estos 150 textos bíblicos que les menciono, hay 6 palabras hebreas, arameas y griegas. Y la idea es la de postrarse ante Dios. La verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios. No necesaria físicamente caer de rodillas, pero sí un corazón postrado. Y la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier ser o ante cualquier otra cosa que no sea Dios. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de ambos tipos de adoración. Esta idea, la de postrarnos ante Dios, nos habla de su santidad y su grandeza. Nos habla de nuestra pecaminosidad y nuestra pequeñez. Nos habla del santo temor que debemos sentir ante Dios. O sea, de su gran dignidad y de nuestra indignidad. Entonces, número 1, según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él, con todo nuestro corazón, de lo que nosotros somos, o de lo que somos nosotros. Esta es mi definición de adoración, es responder a todo lo que es de Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser.
Cuando adoramos, no estamos haciendo algo en el vacío, estamos respondiendo a algo. ¿A qué? Pues a Dios. A todo lo que nos enseña en su palabra acerca de Él. Y hacemos esto con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Hay 3 ejemplos bíblicos de ello. El primer ejemplo bíblico que encontramos es Abraham subiendo al monte Moriah para adorar al Señor, ¿haciendo qué? Ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 5. El segundo ejemplo que encontramos de adoración es la del que habló Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y el tercer ejemplo es la adoración enseñada por el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo él? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, mis amados hermanos, la adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia. En segundo lugar, según la Biblia, el objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. La adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro del escenario no estoy yo, está nuestro Dios. La idea no es que nosotros la pasemos bien. La idea no es que nosotros nos gocemos en el culto. La idea es agradar al Señor. La idea es que le glorifiquemos a Él. Nosotros usamos mucho la palabra me gusta y no me gusta. Curiosamente, mis amados hermanos, el único lugar en la Biblia donde se encuentra la palabra me gusta es en Génesis 27, versículo 4, a las palabras de Isaac a su hijo Esaú. Cuando Isaac le dijo a Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta. Y ya sabe cómo terminó aquello, con la traición de Jacob. Pero hoy en día las palabras me gusta son las palabras que más se oyen y se oyen en los hermanos también. Y es un reflejo sin duda del egocentrismo que fácilmente se adueña de nosotros. Y hay demasiado del me gusta y del no me gusta en nuestra adoración. Hay mucho de me gusta y no me gusta en nuestros cultos. La adoración verdadera no debería ser una cuestión de gustos. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, es que le agrade al Señor, es que le dé la gloria a Él. Y en tercer lugar, según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes y quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. Según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. Alabar es elogiar, es celebrar con palabras. Alabamos, por ejemplo, a nuestros deportistas, artistas y actores favoritos. Alabamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes, es quedarnos impresionados e impactados por esas virtudes y alabarles por ellas. Pero alabamos al Señor por sus muchas maravillas, por sus muchas maravillosas virtudes, sea de forma directa. Cuando decimos, Señor, qué grande eres, como cuando cantamos, cuán grande es Él. O de forma indirecta, qué bueno es el Señor. O sea, cuando le decimos a Él, qué grande eres, qué bueno eres. O cuando decimos a otros, por ejemplo, qué bueno es el Señor. Es que tenemos un Dios muy bueno. Pero ¿es así como estamos usando la palabra alabanza? ¿Es así cuando se habla de líderes de alabanza o de tiempos de alabanza? Pues a veces sí y otras veces no.
En cuarto lugar, según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. La letra de muchos de los himnos o las canciones que cantamos es alabanza al Señor, como por ejemplo, Santo, 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 Señor Omnipotente. Un himno que cantamos, Santo, 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 Señor Omnipotente. Como cuando cantamos Cuán grande es Él. Cuando decimos, grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. O cuando cantamos, tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Entonces, la letra de muchos himnos y canciones que cantamos es alabanza al Señor. Pero mis amados hermanos, no todas las canciones o himnos son de alabanza. Por ejemplo, Avívanos Señor, o Fírmese adelante, fírmese adelante, huestes de la fe. Eso no es para el Señor, es para la iglesia. Entonces por eso es que les digo que no todas las canciones o himnos son de alabanza. Por ejemplo, ese que cantamos, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable al Señor. O como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O ese que cantamos, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Esa no es alabanza, esas son canciones para la iglesia, de nosotros para nosotros, para estimularnos, para sentirnos bien delante del Señor. Y en segundo lugar, cantar al Señor no es la única forma de alabarle, también le alabamos orando, ofrendando, hablando entre nosotros acerca de Él, con nuestras vidas, en la vida diaria. Si seguimos usando la palabra alabanza como lo estamos haciendo, nuestros nietos no van a saber qué es alabanza. Al igual que se ha desvirtuado la palabra amor, estamos en peligro de desvirtuar la palabra adoración y la palabra alabanza. Según la Biblia, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Entonces, recordamos que hay himnos y canciones de alabanza, pero también las hay de gratitud, de confianza en el Señor, de consagración y de petición. Por ejemplo, el himno que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. O sea, himnos o cantos de consagración, de petición. Ahora, la pregunta, ¿tiene eso alguna base bíblica? Pues sí, sí la tiene. El libro de los Salmos es un libro de poemas, canciones, cantos de adoración y alabanza. Hay salmos de alabanza al Señor, salmos de acción de gracias, salmos de confianza en el Señor, salmos mesiánicos, salmos pidiendo ayuda al Señor, salmos que son lamentos y quejas. Una de las cosas que más nos gusta de los salmos es precisamente el hecho de que en ellos se habla de todo tipo de situaciones buenas y malas y que expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta el éxtasis de los salmistas. Ahora, ¿no estamos en peligro de perder la riqueza del contenido de las canciones que cantaba el pueblo de Dios antes de Cristo? Es posible. Podemos acudir a los salmos y cantar al Señor, pero también podemos cantos de ánimo para nosotros, como ese de hoy te rindo mi ser. Es un canto como si fuera una oración diciéndole al Señor, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y en sexto lugar, según la Biblia, hay dos cosas que son muy importantes, dos cosas que son más importantes que el canto: la palabra de Dios y la oración. Esas dos cosas son más importantes que el canto. Recuerda que la palabra de Dios y la oración. Sé lo importante que son para muchas personas los tiempos de alabanza.
A muchas personas les encanta el tiempo de alabanza de nuestras reuniones. Pero aunque cantar al Señor es muy importante, más importante aún son la palabra de Dios y la oración. En el Antiguo Testamento la música tiene un lugar muy importante, pero no tan importante como la palabra de Dios y la oración. Hay libros enteros que no contienen ninguna referencia a la música en la Biblia. Un ejemplo, en los 4 evangelios hay muy pocas referencias a la música y solo una referencia al Señor mismo cantando. Pero, ¿cuántas referencias hay en la palabra de Dios sobre la palabra y sobre la oración? Muchas. El libro de Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia, pero ¿cuántas referencias hay al canto de los primeros cristianos en el libro de los Hechos? Solo una. Y no se trata de una reunión cristiana normal, no se trata de un culto, sino que Pablo y Silas están cantando en una cárcel. Pero las referencias en el libro de los Hechos a la palabra de Dios y a la oración son muchas. Esto refleja nuestra realidad hoy, que tenemos que tener cuidado dónde están nuestros énfasis, en la palabra de Dios y en la oración o solo en los cantos. En séptimo lugar, según la Biblia, la venida del Señor Jesucristo marcó un hito en cuanto a lo que es la adoración. ¿Es la adoración en el Nuevo Testamento igual que la adoración en el Antiguo Testamento o son diferentes? La venida del Señor Jesucristo cambió la manera de adorar a Dios. ¿Cuál es nuestro principal modelo? ¿La adoración del pueblo de Israel o la adoración de la iglesia primitiva? ¿A cuál de las dos se parece más nuestra adoración? Recuerda lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, Juan 4, 21 al 24. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parece que el Señor estaba apuntando a un cambio en la adoración como consecuencia de su venida. ¿Está reflejado ese cambio en nuestra adoración? Número 8. Según la Biblia, en el centro de nuestra adoración debería estar la persona y la obra del Señor Jesucristo. La adoración antes de Cristo apuntaba a su futura venida, pero la adoración después de Cristo mira hacia atrás, a su encarnación, a su muerte y a su resurrección. La persona de la obra de Jesucristo debe ocupar el lugar principal en nuestra adoración. Pero algunos creyentes hablan de Cristo, de la cruz y del Evangelio como si no tuviese mucho que ver con la alabanza. Ahora, podemos pensar por un momento en el libro de Apocalipsis. Buena parte del libro de Apocalipsis describe la adoración de los creyentes y de los ángeles en el cielo. ¿Y qué encontramos? Pues Apocalipsis es uno de los libros que más nos hablan de Cristo. Apocalipsis empieza y termina con Cristo, con el Señor Jesucristo. Encontramos unos 24 nombres o títulos del Señor Jesucristo, en los cuales el que más se usa es el nombre del Cordero. Y que el tema central de las canciones que se cantan en el cielo es Cristo crucificado, el Cordero inmolado, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Échale un vistazo a Apocalipsis 5. En noveno lugar, la Biblia, según la Biblia, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Ahora, todos sabemos lo fácil que es pasarlo bien en la iglesia y lo difícil que es vivir nuestra fe en el día a día.
durante la semana. A veces hasta parecemos esquizofrénicos. Somos una persona en la iglesia y otra muy distinta fuera de la iglesia. Pero si adoramos al Señor con nuestras vidas, lo que hacemos en la iglesia, si no adoramos al Señor en nuestra vida durante la semana, lo que hacemos en la iglesia no es adoración verdadera. El Señor tuvo que reprender al pueblo de Israel una y otra vez. ¿Por qué? Por la incoherencia entre la supuesta adoración y el estilo de vida que tenían. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17, 29, versículo 13, Oseas capítulo 6, versículo 6, Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Y el apóstol Pablo habla de nuestro culto racional en términos de nuestras vidas, no de lo que hacemos en la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. Lo que hacemos en la iglesia no es más que la punta del iceberg de la verdadera adoración. La pequeña parte que más se ve. Pero si no hay nada debajo de eso, si no somos adoradores 24/7, o sea, todos los días, todas las semanas, lo que hacemos en la iglesia, mis amados hermanos, no vale para nada. Para concluir, como dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren. A fin de cuentas, Él nos creó, nos dio la vida para eso, para que le adorásemos, y nos salvó para que lo hiciéramos en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, que Él encuentre en tu vida y en mi vida los adoradores que Él anda buscando. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo cada día. La próxima semana continuaremos estudiando la naturaleza de la iglesia. Continuamos entonces con un periodo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, porque tú nos diste la vida para que te adoremos y nos has salvado para que lo hiciéramos en espíritu y en verdad. Dios, ayúdame para ser un verdadero adorador, ese que tú estás buscando. Que el Centro para la Excelencia Familiar sea una iglesia de verdaderos adoradores, para alabanza y gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que Él les continúe bendiciendo día tras día.